Soy Lara Gutebo Kiel. Mi nombre es Aixa Sánchez. Pertenezco al profesorado de segundo primera inicial. Hoy hablaremos de la importancia que es la diversidad cultural en el nivel inicial. Hablaremos sobre los diseños curriculares. Por ejemplo, 2019. En el 2019 se menciona reiteradas veces cómo el docente debe conocer el contexto cultural en que se encuentran también los niños y fomentar la diversidad cultural. Diferentes formas de aprender, diferentes creencias, etc. Pero es difícil encontrar algún segmento en el que se trate específicamente sobre todos los pueblos originarios, ya que al hablar de ese tema no hay mucho en la sala. Para enriquecer también el conocimiento de los niños, podríamos estar preparándolos para alguna actuación, algún acto de leyendas, mitos, relatos en primera persona, por ejemplo, el diluvio. En ello, lo que nos vamos a centrar va a ser en la diversidad cultural. Puede ser un acto también sobre la diversidad cultural y presentamos una leyenda. Para trabajar las efemérides en el nivel inicial, decidimos guiarnos por dos preguntas. La primera, ¿qué pasó hace tantísimo tiempo que hoy lo seguimos recordando? Y podemos llevar actividades al aula tales como la explicación sobre la historia de la fundación de los pueblos originarios. Por ejemplo, cómo tuvieron que abandonar su hábitat para migrar a causa de las conquistas y expansiones de territorios. En el caso del pueblo chiriguano chané, tras la llegada de los españoles y el derrocamiento del imperio inca, los chiriguanos invadieron las llanuras y valles, donde tomaron mujeres, quechuas y cantaron. Los chanés fueron esclavizados por los chiriguanos. Luego se fusionaron los dos pueblos, chiriguano y chané. Los chanés e inca unieron fuerzas contra el pueblo chiriguano y tanto el guaraní como el guaraní chané se asimilaron y se mezclaron con los europeos durante el periodo colonial y después de la independencia de Argentina y Bolivia. Otra de las preguntas que elegimos es sobre cómo vivían los pueblos originarios durante el periodo de 1810 a 1816. ¿Qué pasaba con este pueblo? ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Qué pasaba con los discriminados? ¿Qué pasaba con los que no sabían leer y escribir? ¿Dónde vivían? Bueno, acerca de estas preguntas podemos hacer actividades tales como explicar y dar a conocer relatos en persona propia sobre los jefes que estaban a cargo de los caciques del pueblo y cómo comerciaban con otros pueblos, es decir, por ejemplo, con los incas o otros pueblos del norte y al este. Bueno, y también podemos explicar con imágenes o con videos cómo eran buenos en la agricultura, la caza y la pesca, cómo era un pueblo sedentario, por ejemplo, que utilizaban constantemente la piedra, la cerámica. Bueno, y también podemos mencionar situaciones de discriminación e intentos de genocidio, como por ejemplo cuando desaparecen grupos enteros de personas pertenecientes a pueblos originarios, fruto de matanza, un cambio de vida brutal para ellos, traslados forzosos y cómo el conquistador se asenta en estos territorios ocupados. También proponemos trabajar con objetos que testimonian diversos modos de vida dentro de las comunidades de los pueblos originarios de las distintas regiones de Argentina. Por ejemplo, llevar mitos del pueblo chiriguano chané o fotografías, objetos típicos como instrumentos musicales, utensilios que usaban cotidianamente, etc. Todas estas actividades tendrán un cierre con su registro para poder compartirlo con otras personas, familiares o otras salas del jardín. Luego de leer las orientaciones didácticas volumen 1, logramos identificar actividades que se llevan a cabo en el video Artistas de la serie Jardines. Se lleva a cabo una entrevista directa a una persona de la comunidad del pueblo originario y este lleva al aula para mostrar objetos, fotos, videos sobre su comunidad. Nosotras proponemos llevar al aula juegos que jugaban antes las comunidades de los pueblos originarios. Para esos juegos, ellos utilizaban ramas, piedras, cortezas, hojas, todo lo que pudieran encontrar a su alrededor. Y uno de esos juegos es, por ejemplo, el volante. Lo usaban los guaycurúes de la región de Gran Chaco. Con la chala del maíz, entrecruzándola y atándola, formaban una pelota blanda y ligera. Esta pelota se usaba para, con la palma de la mano, pasársela de compañero a compañero. Entonces proponemos este juego.
En el video de artistas de Canal Encuentro visualizamos las máscaras producidas por el pueblo chiriguano-chané. Estos objetos pertenecen a la cultura material. La cultura material son restos materiales que ha dejado una sociedad como representantes de su actividad cotidiana. Con el análisis de la cultura material podemos extraer información de cómo eran, cómo se organizaban, qué pensaban, a qué se dedicaban y, en definitiva, quiénes eran las personas del pasado opuesto en las cuales las manifestaciones eran de las actividades y el pensamiento de las personas. Suele ser muy habitual que al hablar de pueblos originarios se evalúe desde una perspectiva etnocéntrica y eurocéntrica, en función de valores occidentales, y que en ese sentido se les otorgue el valor artístico a todas sus producciones. Por ello, también es importante diferenciar los utensilios de sus artesanías. ¿En qué consiste esta diferencia? ¿Dónde situaríamos cada máscara? ¿Por qué? En este sentido, hablamos, y nos resulta orientador, revisar el significado de las mismas, el origen de su producción, para qué surgieron y para qué se las produce en la actualidad. El arte no puede concebirse como un hecho aislado y separado de la situación sociohistórica, ni es de una cosmovisión o cultura determinada. El arte ofrece modos de entender o interpretar también la realidad. El arte no siempre se percibe en base a la expresión. Algunas veces hay arte y no es necesario por ahí tanto lo emocional, lo expresivo, sino algo que se percibe. Los utensilios utilizados en las tareas cotidianas son los clásicos: una cuchara, una hacha. En cambio, las artesanías son expresiones artísticas, realizadas por recreación o entretenimiento, sería como un hobby. Se utilizan en ceremonias, para ambientar, en algunas se venden. Se le da el valor por el resultado estético, por el tiempo invertido y por los materiales también utilizados. Ejemplo de artesanía: collar, estatuilla. Las máscaras o caretas detalladas son consideradas artesanías. Las máscaras o caretas talladas son consideradas artesanías, y en el caso del chiriguano-chané, las utilizan solamente en ceremonias de arete. Consideran que, siendo una fiesta en la que ocurren vivos y muertos, impiden que sean dañadas por algún pariente difunto que por añoranza intente raptar el alma de uno de sus seres queridos. A esta intención precautoria se añade el carácter lúdico, de impedir que los participantes sean descubiertos en su verdadera personalidad. Una de las formas de producirlas es que el joven chané debe informarse. Una de las formas producidas es el joven chané debe internarse en el monte, solo, provisto de un hacha, un machete y un cuchillo, en busca de somou, palo borracho, y con su tronco confecciona varias máscaras, en las cuales representas la cabeza de un animal o de un rostro humano. Por ejemplo, la máscara en la mañana lleva calado o dibujado un sol. En el mediodía es otro modelo, suele tener una visera tallada de la misma madera, y para la noche dibujadas o caladas figuras asociadas con la noche, tales como murciélagos, estrellas. En la del mediodía se pueden utilizar flores, figuras humanas o simples dibujos geométricos. Para la finalización de la celebración se deshacen de todas las máscaras, a las cuales antes las quemaban, pero desde algún tiempo las arrojan al agua. El agua siendo como un elemento purificador en la que se lleve todo mal y todo lo que pudiera perpetuar como contraer también enfermedades.